Primera pregunta. En una revisión sistemática de ensayos clínicos, se presenta un forest plot que muestra los resultados de los diferentes estudios incluidos, habiendo usado como indicador de eficacia terapéutica el hazard ratio. La línea vertical continua que dividirá el eje de las abscisas en la zona a favor del tratamiento experimental frente a la zona a favor del tratamiento control cruzará el eje en el valor tal. Y además el eje de las abscisas se presentará en una escala. Entonces lo que nos están preguntando es la línea vertical, o sea, esta, que dividirá el eje de las abscisas, o sea, este es el eje de las abscisas, ¿en qué valor? Pero nos dicen que es un hazard ratio. Si ustedes en el examen les pusieran un indicador que no conocen, guíense de su significado, porque ratio es de razón. Una razón es una división, sin recordar necesariamente qué es lo que equivale hazard ratio. Acuérdense que si es una división, la zona de no efecto es cuando los dos son iguales, o sea, igual a uno. Por lo tanto, el x es igual a uno. Y cuando se trabaja justamente con los indicadores en los que la medida de efecto es uno, la medida de no efecto es igual a uno, entonces el eje de las abscisas se construye en una escala logarítmica. Ah, Carlos, yo marqué esa y me sale que la respuesta es cero, cero y logarítmica. Por eso me lo contó Ah, como... a ver, voy a revisarlo ahorita. Ah, sí, está bien. Cero es uno y logaritmo. Muy bien. Entonces, la respuesta acá es uno y logarítmica. Nuevamente, si en el examen les pusieran un indicador que no conocen, guíense por su nombre, porque ratio es razón. Entonces, una razón es una división. Y en toda división, cuando no hay efecto, es el indicador igual a uno, que los dos son iguales. Si fuese una diferencia, les pueden poner reducción absoluta de riesgo, les pueden poner diferencia de medias, les pueden poner diferencia de incidencias, etcétera. Pero siempre que cuando son diferencias, entonces el valor de no efecto es cuando esa diferencia es igual a cero. Básicamente lo que estábamos viendo, recordemos, OR, riesgos relativos o hazard ratio en escala logarítmica y las diferencias con riesgo, la reducción absoluta de riesgo en escala decimal. Y a esto me refiero con escala logarítmica. Si se dan cuenta, en la parte inferior, hazard ratio aparece expresado en logaritmos. Por eso es log hazard ratio. Igualmente va a aparecer log OR o log RR. La segunda dice, en la evaluación de pruebas diagnósticas, cuando la prevalencia de la enfermedad disminuye, podemos afirmar que. Entonces, esta es la relación que debemos acordar. Cuando la prevalencia aumenta, entonces el valor predictivo positivo también aumenta. Es decir, ambos cambian de manera directamente proporcional. Y la prevalencia con el BPN más bien es inversamente proporcional. Si la prevalencia aumenta, el BPN disminuye, y si la prevalencia disminuye, el BPN aumenta. ¿Cómo lo podemos recordar? Pues básicamente cuando una enfermedad es más frecuente en una región, entonces si yo doy positivo a esa enfermedad, es más probable que que me haya infectado o que tenga esa enfermedad. Por lo tanto, el PPP aumenta. En cambio, por ejemplo, si yo doy positivo a, no lo sé, a ver, por ejemplo, enfermedad de Lyme, ¿no? Enfermedad de Lyme que es propiamente más de Europa. Enfermedad de Lyme, yo doy positivo acá en Lima. Entonces es más probable que eso no sea cierto, ¿no?
que el BPN es mucho más alto, es decir, la prevalencia es menor, entonces el BPN es mayor. Por lo tanto, cuando la prevalencia de la enfermedad disminuye, podemos decir que el BPN aumenta. La, la pregunta 3 la coloqué porque es importante recordar dentro de la clase de pruebas diagnósticas, en la parte final hay un apartado breve sobre dos pruebas. Nos dice primero que un grupo de investigadores tuvo como objetivo determinar el grado de concordancia entre las 6 definiciones de síndrome metabólico en un grupo de adultos de sobrepeso y obesos, según estas definiciones. Y luego nos dice que otro grupo de investigadores tuvo como objetivo determinar el grado de concordancia entre la tomografía computarizada del cerebro y la ultrasonografía transcraneal en la medición del ancho del tercer ventrículo. Por lo tanto, tenemos dos situaciones y nos preguntan qué pruebas se emplearán para poder llegar a una conclusión, si hay concordancia o no. Entonces, la palabra concordancia, como su nombre indica, es acuerdo entre dos o más evaluadores. Por ejemplo, podemos, imagínense que van a medir las, el peso y la talla de 100 niños. Entonces yo voy a hacer mis mediciones, Gina hará sus mediciones, María Fernanda hará sus mediciones y Aire también. Entonces, la concordancia es ver en qué tanto nos hemos acercado en esas 100 mediciones, cuál será nuestro grado de concordancia. Entonces, en ese caso, nosotros hemos medido variables cuantitativas y queremos ver la concordancia en variables cuantitativas. Pero también podemos medir la concordancia en variables cualitativas, como en este caso. Por ejemplo, ahora en vez de peso y talla, yo les voy a decir que evaluemos la concordancia en función al IMC, es decir, de los 100 niños, ¿cuántos considero que están en sobrepeso, en obesidad, en peso normal, en déficit? De igual manera, Laura Brigitte, María Fernanda y Aide. Por lo tanto, ahí nuestro grado de concordancia es sobre una variable cualitativa, que es el IMC. ¿En qué grado está el IMC? Por lo tanto, para estas pruebas de concordancia, veamos dos, el coeficiente de correlación intraclase y el índice de CAP. El CCI, o el coeficiente de correlación intraclase, lo que hace justamente es evaluar la concordancia para una misma variable cuantitativa, como en este caso, la segunda situación decía que medían el ancho del tercer ventrículo, o sea, una medición numérica. Y el índice de capa o el coeficiente capa es la concordancia para variables cualitativas. Por lo tanto, cuando les digan en el examen concordancia o grado de acuerdo, están refiriéndose a alguna de estas, el CCI o el índice de capa. No voy a saber si es el CCI, si lo que ellos quieren ver qué tanto concuerdan es respecto a una variable cuantitativa. Pero si lo que se está refiriendo a ellos es para una variable cualitativa, entonces será el índice de capa. O también el nombre completo es capa de Cohen, de Cohen, algo así, sí, así se escribe. Entonces acá la palabra mágica, por decirlo así, es concordancia. Concordancia es un término ya diferente, porque relación, si les dijesen relación, solamente uno ve si aumenta, el otro disminuye, si el otro disminuye, el otro aumenta, nada más. Acá lo que yo voy a medir es qué tanto nos parecemos en nuestras mediciones. Por lo tanto, en la primera sería el índice de CAP, porque es una variable cual, es definiciones de síndrome metabólico. Es decir, para la OMS,
una persona tiene síndrome metabólico según tales criterios. EGIR, otros criterios. Según ATP3, también otros criterios. Entonces, la idea es ver eh, qué tanto concuerdan en ello. Entonces, con eso hemos cubierto esta parte de estas dos pruebas, que las únicas preguntas que han venido sobre esto es en qué casos se aplican. Y estos ejemplos que les he colocado están como parte de la clase del doctor. Entonces, por ejemplo, él mencionaba la concordancia diagnóstica, síndrome metabólico, y acá está, ¿no? El coeficiente kappa de Cohen. Y por otro lado, para este artículo, el grosor de del tercer ventrículo, comparando la tomografía computarizada y la ultrasonografía. Y acá empleaban el coeficiente de correlación interclase. La 4 dice, en un ensayo clínico se compara un nuevo antiagregante plaquetario, el grupo experimental, frente al ácido acetilsalicílico, grupo control, en la prevención de infarto agudo a miocardio. Y luego de 2 años se tiene que la tasa de infarto agudo a miocardio en el grupo experimental fue 5% y en el grupo control 9%. ¿Cuántos pacientes deben recibir el nuevo antiagregante plaquetario en comparación a recibir ácido acetilsalicílico para tener un resultado benéfico? Entonces, cuando ustedes leen la pregunta, van a identificar que están preguntando por el NNT. Esa es la forma como se pregunta por el NNT. Entonces, el NNT es la inversa de la reducción absoluta de riesgo. La reducción absoluta de riesgo es 9% menos 5%, porque es la diferencia de la incidencia en el control menos experimental, 4%. El NNT, entonces, sería igual a 1 entre 4%, que sería 0,04. Eso sería 25. Una pregunta, Carlos. En esta pregunta yo estuve un poco confusa porque la parte de resultado benéfico adicional es que en el anterior examen, por ejemplo, hubo un problema en el que el doctor como que puso algo parecido a como que algo adicional y resultó en una diferencia de lo que yo ya, o sea, del resultado que había sacado de la fórmula, por ejemplo. Mm, a ver, tendría que recordar el segundo examen para ver qué tanto difiere el enunciado. O sea, no es del mismo tema, pero Mm, a mí me confundió la parte de para tener un resultado benéfico adicional, como si después de obtener, por ejemplo, el 25 tendría que sacar, por ejemplo, la información de cada grupo, ¿no? Del grupo experimental respecto al grupo control, como que una resta, ¿no? Porque como dice del el grupo experimental, o sea, de los que han recibido antiagregante planetario respecto a los de ácido acetilsalicílico, por eso. ya entiendo mejor. No, en realidad el NNT se expresa de esa manera, ¿no? O sea, 25 personas se requieren para tener un resultado benéfico adicional. No hay que sumar al grupo experimental al grupo control, porque toda esa interpretación así es del NNT. Ah, ya. Entonces, si viene uno parecido, simplemente es aplicar la fórmula, ¿verdad? Es aplicar la fórmula solamente. Ok, gracias. Gracias, María Fernanda. Voy a buscar esa pregunta para ver, digamos, cómo se puede diferenciar. Si en una revisión sistemática se realiza un metaanálisis, la forma usual de presentarlo es mediante un forest plot. Una de las consideraciones es la construcción de un forest plot, es la ponderación que tiene cada estudio incluido. ¿De cuál de los siguientes conceptos depende en mayor medida la ponderación que tendrá cada estudio? Es una pregunta que le hemos estado conversando ayer. Recordemos que cada estudio tiene un peso en el forest plot. Nos dice valor del indicador de la eficacia de la fuerza de asociación. No,
porque la fuerza de asociación, por ejemplo, puede ser de 5, pero este N es pequeño, puede ser un N de 10 personas, pero puede haber un OR de 2 y el N es de 500. ¿Cuál es el que tiene más peso? El que tiene mayor tamaño muestral. Entonces, el OR no tiene que ver nada, o sea, el tamaño del OR se queda a un lado, porque como les digo, podemos obtener estos valores de OR, riesgo relativo, grandes, pero en muestras pequeñas, entonces no tiene mucha relevancia. Antigüedad de la publicación, falso. Bien, no tiene que ver nada la publicación. Valor de riesgo de sesgo en cada estudio incluido. Tampoco, porque el riesgo de sesgo lo que hace, o sea, uno puede hacer un metaanálisis con estudios sesgados. Eso es lo que les quiero transmitir. Puedes hacer tu metaanálisis con estudios sesgados. Lamentablemente, como es estadística, no te prohíbe hacer eso. Valor P de la prueba Q de Cochrane en cada estudio incluido. Bueno, esto tampoco, porque este valor P lo que nos ayuda es a medir la heterogeneidad. La pregunta acá es, eh, ¿un estudio tiene mayor peso en un metaanálisis? O mejor dicho, ¿de qué medida depende ese peso? La respuesta acá es la C, en la estimación del error estándar del indicador de cada estudio. Vamos a ver qué es el error estándar. El error estándar es una división entre la desviación estándar y el tamaño muestral. Entonces acá nos están preguntando por lo que está detrás del tamaño muestral, por decirlo así. Entonces hay un indicador que relaciona la desviación estándar y el tamaño muestral, que ese es el error estándar. Si el error estándar es menor, entonces el peso en el estudio es mayor. ¿Y de qué manera se consigue un error estándar más pequeño? Cuando el n aumenta. Porque si el n aumenta, entonces esta raíz, la raíz de ese n, se va haciendo más grande. Entonces acá la pregunta es estimación del error estándar. La respuesta, perdón, es el error estándar del indicador de cada estudio. Esta es una pregunta de quinto examen. Eh, el doctor me puso esta Una pregunta. pregunta, que, quiero interrumpirte, Carlos. En esa división, más bien, ¿no sería lo contrario? O sea, la raíz, si fuera un número grande, sería más grande, entonces eso no haría que sea menor el error estándar. claro, o sea, el error estándar si es más pequeño, eso significa que ese estudio tiene más peso. Ah, ya. Se busca que el error estándar sea O sea, casi ajá, sí, el menor posible. mínimo. ¿Y hay un estimado o eso es simplemente teórico? Es teórico. No ¿Cuánto hay debería un ser? punto de corte. Ah, ya. Ya. Gracias. Gracias, Luis Fernanda. Bueno, tener en cuenta que es una pregunta repetida, entonces no vaya a ser que el doctor quiera copiar algo así de manera igual. Las 6. Para una prueba diagnóstica se tiene los LRs positivos y negativos. Entonces, la especificidad, ¿cuánto es? Entonces, acá hay que reemplazar solamente con la fórmula. 10,08 sería sensibilidad entre uno menos especificidad y 0,15, uno menos sensibilidad entre la especificidad. Operamos y en la especificidad nos sale 91,4%. Estas preguntas suelen ser muy comunes. O sea, les van a dar los dos likelihood ratio, positivos y negativos, y solamente hay que despejar de acuerdo a lo que nos pidan. Pregunta 7. El primer registro que se tiene documentado de un estudio experimental en seres humanos que tuvo el objetivo de evaluar la eficacia de intervenciones terapéuticas fue realizado en pacientes que sufrían de escorbuto. Es una pregunta de teoría. También es una pregunta del quinto examen.
o sea, el examen final del año pasado. Y la coloco porque el doctor lo menciona en sus clases. Y básicamente este es el experimento de James Lind. En este experimento de James Lind se realizó en un barco. Entonces, para ese entonces, él de manera observó que justamente los marineros empezaban a tener los síntomas de escorbuto, ¿no? Y él separó a 12 de ellos y les dio justamente cítricos. Y vio que al cabo de cierto tiempo empezaron a mejorar. Entonces, el déficit de vitamina C era lo que estaba causando. Y por eso es que este es el primer registro de justamente el primer ensayo clínico, por decirlo así. Ojo que lo de John Snow es después. Esto es de 1747. Acá está el enlace por si quieren leer un poco más. Es más que todo un evento histórico que se considera como el primer ensayo clínico. Vamos con la 8. Un ensayo clínico evalúa la eficacia y la desinfección de la orofaringe. Bien, cuando ustedes lean estas preguntas, la parte inicial generalmente es el contexto, ¿no? Lean mejor la pregunta y de acuerdo a eso hay que responder, ¿no? Nos dice en qué proporción se reduce el riesgo de neumonía cuando los pacientes de cirugía cardíaca tienen una desinfección de la orofaringe en comparación a no ser sometidos. Nos dicen en qué proporción se reduce el riesgo. No nos están preguntando por el número de personas para obtener un resultado benéfico diferente. Entonces, si nos preguntan por la proporción, nos están preguntando por la reducción relativa de riesgo. Y eso es la incidencia en el control menos la incidencia en el experimental entre la incidencia en el control. Por lo tanto, tenemos que calcular eso. 30 sobre 100. Ah, no, es 30 la incidencia en el control. No sería 500. 500 porque es todos los que tuvieron neumonía dentro de los que tomaron la clorexidina. Y luego sería 70 sobre 500 y eso 30 sobre 500. Ah, y me olvidaba, ¿no? Se multiplica por 100. Pero si no nos dicen, si no está expresado en porcentajes, entonces lo dejamos como está. Una Y, pregunta, Carlos, ¿no está al revés? ¿El grupo control no sería el de la clorexidina negativo? bueno, luego, no, es que nos dice la eficacia de la desinfección de la orofaringe con clorexidina. O sea, esa es la intervención. Como en la fórmula es incidencia en el grupo control, yo lo hice al revés y me salió la respuesta. No sé si así salga también. Mm, Pero la reducción relativa de riesgo es incidencia en control. Eficacia, pero a ver, no voy a decir que. Un ratito quiero revisar de dónde lo saqué. Porque la fórmula es incidencia en el grupo control. No es incidencia en
Sí, por ejemplo, yo pensé en esa imagen que el grupo control serían los que no les dan clorexidina, ¿no? Entonces, por eso lo puse al revés. O sea, Bueno, pero claro, no, lo que pasa es que ahí dice la eficacia de la clorexidina. Entonces, la intervención es la clorexidina. Pero no vaya a ser, como les digo, que entonces esto es de otra pregunta, porque hay varias preguntas sobre clorexidina ahí que estábamos viendo. Ah, cierto, está bien. Porque hay que interpretar un poco esto más, ¿no? Porque nos dice en qué proporción se reduce el riesgo cuando los pacientes de cirugía cardíaca tienen una desinfección de la orofaringe, comparación a no ser sometidos. Claro, en este caso el grupo control son los que no tienen, no reciben justamente la clorexidina, ¿no? Acá me he equivocado al momento de la reducción relativa de riesgo. Claro, si 70 sobre 500 menos 30 sobre 500. Y entre 70 sobre 500. Entonces acá sí sale el resultado positivo. En el anterior caso habíamos puesto clorexidina como grupo control, pero más bien ellos son los que reciben la intervención. Ahora ya entiendo la observación de Fernando. Bueno, acá sale 0,08 y acá sale 0,14. Entonces, al hacer esa operación, 0,571. Sobre la aleatorización o randomización, es correcto afirmar que también se denomina muestreo aleatorio. No, esto es falso. Esa es una confusión común. eh, Pensar que la aleatorización es el muestreo aleatorio. Recordemos que la aleatorización ocurre luego de que ya se haya formado los grupos, o sea, la muestra. El muestreo aleatorio es antes de eso. Se aplican a estudios cuasi experimentales, falso. La aleatorización es en experimentos verdaderos. Los ensayos clínicos aleatorizados, ahí se emplea. En la aleatorización estratificada se determinan secuencias de asignación predefinidas. Eso no es cierto, ¿no? La aleatorización puede ser de diferentes tipos. La aleatorización estratificada es cuando, por ejemplo, yo voy a aleatorizar en función a estratos. Un estrato puede ser nivel socioeconómico alto, medio, bajo. En cambio, cuando dice acá se determinan secuencias de asignación predefinidas, esa es lo que se llama aleatorización en bloque.
Por ejemplo, yo puedo tener una secuencia de asignación que sea intervención, control, intervención, control. Es decir, en un grupo de 4 personas, el primero va a recibir la intervención, el segundo el control, el tercero la intervención y el cuarto el control. Pero también puedo hacerlo de esta manera. Intervención, intervención, control, control. Entonces, otro grupo de 4 personas, el primero la intervención, el segundo también, el tercero control y el cuarto control. Después, otro grupo de personas y puedo generar un bloque que sea intervención, control, control, intervención. A eso se denomina aleatorización en bloque, porque la secuencia de asignación ya yo la predefino previamente. Carlos, una pregunta. ¿Y cuando lo distinguen en hombres y mujeres, también sería en bloque? ¿O ese es otro tipo de aleatorización? Cuando lo distinguen hombres y mujeres, puede ser una aleatorización estratificada, porque generas un estrato de hombres y un estrato de mujeres. Ah, ya. O sea, no siempre es como que, como en la pirámide, ¿no? O sea, como... No, no siempre es en forma de pirámide. Gracias. Gracias, María Fernanda. Claro, por ejemplo, en cuanto a sexo, varón y mujer, una autorización estratificada es 50 varones, 50 mujeres. Entonces voy a tener que autorizar 50 varones, 50 mujeres, cada uno en los grupos de intervención y de control. Y eso sería una forma de estratificar, ¿no? Por sexo. En la autorización simple se autorizan conjuntos de pacientes. Falso. La autorización simple la autoriza de manera individual. Cuando le autorizan conjuntos de pacientes, es la autorización por conglomerados. Por eso es grupos. La autorización siempre es individual. Por ejemplo, a Brigitte asignó al grupo de intervención, a María Fernanda al grupo de control, y a Idea al grupo de intervención, así, uno por uno. La autorización no equitativa implica la formación de grupos de diferentes tamaños. Claro, la autorización no equitativa es cuando a un grupo, el grupo experimental, puede tener menos pacientes que el grupo control. O sea, es posible eso. Ustedes van a ver que en algunos casos el grupo experimental tiene 100 y el grupo control tiene 200. A eso también se puede pasar. Entonces, la respuesta acá es la autorización no equitativa, implica la formación de grupos de diferentes tamaños. Pregunta 10. Usted trabaja en un servicio de salud ocupacional y aplica 3 pruebas que tienen las siguientes especificidades, 60, 70 y 80. ¿Cuál es la probabilidad que un individuo sano presente al menos un resultado normal al aplicar estas 3 pruebas? Entonces, la probabilidad de un resultado normal es el complemento, ¿no? Primero tengo que calcular la especificidad neta, que sería el producto. Este producto sale 33,6%. Por lo tanto, el complemento viene a ser la probabilidad de que haya un resultado normal, y eso es 66,4. La pregunta 11, perdón. En el siguiente gráfico, ¿qué representan estas líneas? La línea A es inferioridad, que está detrás del margen de equivalencia, ¿no? Del límite inferior del margen de equivalencia. Después tenemos la línea I. La línea I no está en el margen de equivalencia completamente,
y tampoco está en el rango de superioridad. Entonces, lo único que podemos llegar a concluir es que la línea I está en el rango de no inferioridad. Luego tenemos la línea L, que es superior porque está por encima de la relevancia clínica, y luego tenemos la línea K. La línea K no es completamente superior y tampoco es equivalente, por lo tanto, es no inferioridad. Sería la C. Inferioridad, no inferioridad, superioridad y no inferioridad. Respecto al forest plot, son gráficos que desde el punto de vista estadístico se corresponden con los blog plots falsos. La línea vertical continua de un forest plot cruza el 1 en el eje de las abscisas. Cuando se analiza el log ratio, eso es verdadero. Cuando se analiza una razón, entonces cruza el eje de las abscisas en el 1. El tamaño del símbolo que representa la estimación puntual de cada estudio está relacionado inversamente con, en este caso era con el peso del estudio. Eso es falso, ¿no? A mayor estimación puntual está relacionado con mayor ponderación. Las líneas horizontales representan los rangos intercuartilares, falso. Representan los intervalos de confianza. La línea vertical continua de un forest plot cruza el 1 cuando en el eje de las abscisas se analiza es decir, los ratios de riesgo relativo, perdón, la reducción absoluta de riesgo. Cuando es una diferencia, el eje de vertical cruza en el cero. La 13. En una revisión sistemática se desea sintetizar los resultados de los diferentes estudios que han sido finalmente considerados en la revisión mediante un metaanálisis. El estadístico I cuadrado obtenido tiene un valor de 0%, es decir, nada de heterogeneidad. Y el estadístico Q obtiene un valor de 0.300, o sea, mayor a 0.05. Y eso es algo, otro concepto importante. Entre el estadístico Q y el I cuadrado, ambos miden lo mismo. Por lo tanto, ambos deben decir lo mismo. No les puede poner algo contradictorio entre los dos. Pues eso no puede pasar. Entonces, la recomendación a aplicar es su modelo de efectos fijos, porque no hay heterogeneidad. Pregunta 14. En un estudio de base poblacional, se entrevistó a 800 personas, entre ellas 50 fueron diagnosticadas de asma mediante espirometría y evaluación clínica especializada. Además, se aplicó un cuestionario donde se indagó sobre el antecedente de sibilancia, respondiendo afirmativamente a este antecedente 200 pobladores. Si un poblador refiere no presentar el antecedente de sibilancias, ¿cuál es su probabilidad de ser un falso negativo? Bien, entonces tenemos que completar, ¿no? Hay que crear un cuadro para poder ver dónde vamos a operar. Entonces acá sería sibilancias y acá sería no sibilancias. Y por otro lado tenemos asma y no asma. Nos dice que fueron 800 personas, de las cuales 50 fueron diagnosticadas de asma. Y nos dice que hay 200 pobladores que tienen sibilancia. Entonces el complemento será 600. Nos dice que 50 fueron diagnosticadas de asma. O sea, acá sería 50. Y nos dice que 40 de ellos presentaban sibilancias entre los diagnosticados de asma. Pues acá es 10, acá sería 160, aquí sería 590. Si un poblador prefiere no presentar el antecedente de sibilancias, o sea, estamos acá, estamos acá, no, perdón, acá.
refiere no presentar el antecedente de civilandia. ¿Cuál es su probabilidad de ser un falso negativo? Por lo tanto, acá nos están preguntando por su probabilidad de ser un falso negativo. Entonces, interesante la pregunta porque nuevamente entramos en el tema de los verdaderos negativos y de los falsos negativos. El valor predictivo positivo, perdón, negativo, porque acá no nos interesa el valor predictivo negativo, positivo, perdón, es 590, porque son los verdaderos negativos, entre 600. Eso sale un valor, un X, ¿no? Pero lo que yo quiero saber es los falsos negativos, por lo tanto se complementa. 1 menos 590 sobre 600. Porque el PPN es si un poblador no presenta el antecedente de sibilancias, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga? O sea, que sea un verdadero negativo. Por lo tanto, el complemento del PPN es 1 menos eso, ¿no? Esa es la probabilidad de que sea un falso negativo. Entonces, ojo con esta pregunta por las formas como se redacta. Entonces, esto es 0,98, o podemos ponerlo como 98,3%, y esto sería 100%. Esto es 1,67. La- Entonces, nuevamente repito, en el examen les puede poner, a ver, acá mismo cambiemos las preguntas. Voy a colocar BPP. El BPP sería 40 sobre 200. Por lo tanto, si les preguntase si un poblador refiere presentar el antecedente de sibilancias, ¿cuál es su probabilidad de ser un falso positivo? Entonces los está preguntando por el complemento del BPP. Sería 1 menos 40 sobre 200. Entonces ya de por sí cuando les dice, si un poblador refiere no presentar, ¿cuál es su probabilidad? Ya sabes te están preguntando por el BPP o por el BPN, pero hay que leer esto, ¿no? Si nos están preguntando por los verdaderos negativos o los verdaderos positivos, o si nos están preguntando por los falsos negativos o los falsos positivos. Eso me complementa. Pues acá la respuesta es la sangre oculta en heces tiene una sensibilidad de 90%, especificidad de 95%, y la colonoscopia tiene una sensibilidad de 95%, especificidad de 99%. Se aplica de manera simultánea y nos dicen cuál es el efecto neto sobre la sensibilidad y especificidad. Entonces, sin necesidad de operar, eh, cuando se aplica de manera simultánea, sabemos que la sensibilidad neta es sí, sensibilidad 1 más sensibilidad 2 menos sensibilidad 1 por sensibilidad. Y la especificidad es el producto. Y lo que habíamos visto es que cuando se suma y luego se resta, entonces esto aumenta, es más grande que los dos. Y cuando es el producto, más bien disminuye. Entonces acá la respuesta es la... Ustedes podrían operar, de hecho, si digamos no se acuerdan, podrían hacer la suma. Acá sería 195.
no, 185, 185% menos el producto. El producto es menor porque si se dan cuenta están dividiéndolo entre 1000, perdón, entre 100.000, 10.000, perdón, entre 10.000, porque si se dan cuenta por ciento, lo dividen entre casi 1000. Entonces, siempre cuando es suma y luego resta, entonces aumenta. Cuando es producto, disminuye. De igual manera, ¿no? Para las secuenciales es S1 por S2, por eso disminuye. En las secuenciales la especificidad aumenta, porque es suma y luego resta. La ¿Podrías 16. volver a repetir? No entendí, me perdí Ya. en la fórmula. ¿Cómo interpretar si sube o aumenta? ¿Eso es de regla? Siempre que se hable de simultaneidad. Sí, esa es una pequeña regla, ¿no? O sea, si es simultáneo, o sea, tenemos dos situaciones, ¿no? Especificidad, sensibilidad uno más sensibilidad 2, S1 por S2. Y luego tenemos especificidad uno por especificidad 2. Entonces, esto es cuando es simultáneo. Cuando es secuencial, pues se invierte solamente. O sea, en vez de sensibilidad pondremos especificidad. Entonces, eh, hay diferentes maneras de enfocar esto, ¿no? Si digamos están en el examen. Pueden hacer una operación dando valores, pero darse cuenta, ¿no? Acá hay una suma, pero aquí hay una multiplicación. Entonces, sumo y luego resto, pero resto algo, es así, 90% por 95, y eso le resto 100. Lo divido entre 100. Entonces, esta operación es chiquita, porque lo estoy dividiendo entre 100. Lo estoy dividiendo entre 100. Por eso es que si algo grande, yo le resto algo chiquito, entonces sale algo grande. Pero E1 por E2 es chiquito. Que si se dan cuenta, lo dividimos entre 100. ¿Sí? Lo estamos dividiendo entre 100. Entonces, lo mismo, ¿no? La especificidad neta disminuye porque al operar ambos, este resultado de E1 por E2 es menor tanto a 95,99. Cuando sumo, entonces estoy sumando 90 más 95, si se dan cuenta, sumo hasta 180 y tanto. Y le resto un producto que está dividiéndose entre 100. Entonces va a ser muy chiquito. Si se dan cuenta, ese producto es 85,5%. Por lo tanto, la respuesta es la... O sea, ustedes podrían operar acá, ¿no? Y como habíamos visto en un ejercicio similar, si no les dieran estos datos, les van a hacer igual la pregunta, porque esto es una regla ya. Esto es una regla. Sumas menos un producto, entonces aumenta. Solo productos disminuyen. Esa es ya una regla. Por eso podríamos poner cualquier valor y siempre se va a cumplir. No Habías sé, mencionado que en el caso de la especificidad neta y simultánea es este el producto, ¿no? Pero si era secuencial, ¿no se multiplicaba también? allá, si es secuencial, entonces la sensibilidad neta es S1 por S2 y la especificidad neta es especificidad uno más especificidad 2 menos el producto. Entonces, cuando es secuencial, la sensibilidad neta disminuye y la especificidad neta aumenta. Ah, ya. Gracias, ya está claro. Gracias, María Fernanda. Pero como les digo, si se olvidan, operen nomás. Operen, pero tengan en cuenta la fórmula. Eso sí. La 16 dice las recomendaciones para la redacción de investigaciones sobre reportes de caso. Y A, B.
La situación y la distribución del agua en la ciudad de Londres y las epidemias de cólera investigadas por John Snow a mediados del siglo XIX constituían, y esto es importante, recuerdo que para el segundo examen, el doctor había mencionado que revisen lo que es el experimento natural. El experimento natural es aquel experimento que ocurre cuando yo no intervengo, pero veo cómo la naturaleza, de manera, o sea, por propio efecto de la naturaleza, se dan las circunstancias, se da el experimento, ¿no? Y eso es lo que pasó con Jon Snow, porque Jon Snow vio que las personas que vivían a los lados del río, no recuerdo exactamente el nombre, tenían los casos de cólera, pero también vio que en el otro río en la que no había esta conexión con los casos de cólera, las personas estaban sanas. Entonces, es un experimento natural porque él solamente con la inspección se pudo dar cuenta que había un grupo de personas expuestas con la intervención a estas aguas contaminadas. Pero él no hizo nada, solamente observó. Y por otro lado había un grupo control, por decirlo así, en el que no estaban expuestas a estas aguas contaminadas. Por lo tanto, lo que él hizo es un experimento natural. Este es uno de los pocos casos, en realidad, en la historia de un experimento natural. Pregunta del tercer examen del año pasado. Vamos a ver, la 18. Si aplicamos una prueba de laboratorio para el diagnóstico de una determinada enfermedad que tiene el doble de frecuencia en Europa que en América, ¿cuál de los siguientes indicadores será más elevado en la población europea? Entonces, a mayor prevalencia, entonces el BPP aumenta. En el examen les puede poner situaciones, ¿no? Les puede dar una enfermedad que sea más frecuente en Europa, en otro país, en otra región, y les va a hacer la misma pregunta. La 19, los autores de una revisión sistemática obtienen como parte de su análisis un valor I2 de 89%, o sea, alta heterogeneidad. Y la prueba Q un valor menor a 0.001, o sea, y ojo acá, no vaya a ser que ustedes se confundan porque hemos hablado hasta ahora de P menor a 0.05, pero también se puede expresar como P menor a 0.001. Ambas son medidas de significancia. De hecho, esta es incluso más restrictiva, o sea, mejor dicho, pone más condiciones. Entonces, puede ser cualquiera de estas dos, ¿no? La idea es que sea menor a 0.05, ¿no? También es menor a 0.001. O sea, mejor dicho, si es menor a 0.001, también es menor a 0.05. Entonces, por ambos lados van a haber heterogeneidad, por lo tanto, son efectos aleatorios. En realidad, si ustedes se acuerdan de uno, no hay problema con esa marca, ¿no? Porque lo lógico es que la prueba Q también diga lo mismo, que es heterogéneo, que no es heterogéneo. Así que ustedes pueden responder solamente con sabiendo una de estas. En los ensayos clínicos, cuando se realiza un análisis, se analizan los participantes que cumplieron las pautas brindadas por los investigadores. Por ejemplo, consumo de sus medicamentos a la hora, frecuencia y dosis. Por lo tanto, se excluyen aquellos que se retiraron, fallecieron o migraron. Esta la respuesta es por protocolo. Porque el protocolo te dice que solo incluyes a aquellos que cumplieron las pautas, aquellos que continuaron. En la intención a tratar la T de todos, a todos los aleatorizados. No sé si tendrán alguna duda, María Sí, en la Fernanda. Sí. pregunta 13, por ejemplo, tenía mi duda no en la respuesta, sino que, por ejemplo, ¿cuándo podría yo decir que es recomendado aplicar una aleatorización combinada, por ejemplo? Ah, ya, no, en realidad eso es un distractor, no existe una aleatorización combinada. En ese caso solamente son dos tipos, porque cuando Sí, me hablan de revisión sistemática hemos visto dos modelos. Eso me limito a identificar esos dos nada más, ¿cierto? ajá, exactamente, porque estos dos son de ensayos clínicos.
es de metaanálisis, mejor dicho. Bueno, esto es un distractor, así que no se preocupen por eso. No Eh, existe aleatorización combinada. Siempre me vendrá la palabra metaanálisis o, por Ah, ejemplo, si hablaran de, si lo mezclaran, por claro, ejemplo, después se pueden de, colocar en una revisión sistemática con metaanálisis. Pero este modelo de efectos fijos y efectos aleatorios sí o sí se aplica en metaanálisis. O sea, si haces una revisión sistemática solo narrativa, o sea, sin realizar un metaanálisis, no puedes aplicar esto, porque estos modelos de efectos es para analizar la heterogeneidad, y la heterogeneidad es para realizar un metaanálisis. ok. Entonces no sería, o sea, no tendría sentido que lo pusieran si no menciona el metaanálisis. Ajá, claro, o sea, ahí no te preocupes mucho por eso, porque el doctor, esa parte sí elabora bastante bien sus enunciados, ¿no? Eh, Les va a tener que decir que es un metaanálisis. Pero ya, si tú ves I2, estadístico Q, ya al toque, estás en un metaanálisis. Entonces, la pregunta va a ir por ese lado. O sea, imagínate que solamente dijese una revisión sistemática de data y no dijese esta palabra. Pero te dicen esto. Si te dicen I2 estadístico Q, significa que están haciendo un metaanálisis. Por eso están empleando estos indicadores de heterogeneidad. Ah, ya. Muchas gracias, Carlos. Más bien te quería Gracias. mencionar Sí. que último, al menos para el examen, el delegado mencionó que el doctor dijo que en el examen vendrá una pregunta de los dos artículos que envió, por ejemplo. Ah, y entonces podemos colocar eso. Voy a revisarlo y podemos colocarlo como una pregunta. Ok, muchas gracias, Carlos, por este simulacro. Me has aclarado bastantes dudas. Gracias, María Fernanda. Bueno, no sé si habría otra duda. Voy a hacer